Vamos a estar admitiendo a los que están ingresando. En el mientras tanto, ahí está, ahí me conecté, ahí me ven. Les doy la bienvenida por parte de Rob Consultora a este espacio. Muy contentos por poder traerles propuestas y poder encontrarnos en esta virtualidad y en esta nueva manera de charlar y de conectarnos. En el día de hoy, la propuesta, mientras tanto voy admitiendo gente, en el día de hoy la propuesta que les trajimos era en función a si estábamos, el título era «Estamos ante un cuatrimestre perdido». El tema de la evaluación y de cómo nos vamos a manejar con esta nueva situación que nos acompaña. Quien va a disertar es la licenciada Mariana Fuentes. Ella es licenciada en educación, es profesora en ciencias de la educación con orientación en psicología educacional, es profesora de enseñanza primaria y ex asesora de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, de DGEP. Una persona con muchísima experiencia. Vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados hasta el momento de las preguntas. Las vamos a ir leyendo a través del chat para ser un poco más ordenados. Así que, Mariana, si estás lista, damos comienzo a la charla. Bien, bueno, estamos listos si es que la tecnología nos ayuda. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño rato en el que vamos a compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos en torno a esta idea de si estamos frente a un cuatrimestre perdido o no lo estamos. Y para esto pensaba más bien en el cuatrimestre o en el tiempo este que estamos transcurriendo en términos de 3 desafíos. Y para empezar les voy a pedir un pequeño ejercicio. Si quieren, para hacerlo pueden cerrar los ojos, si no, no es necesario que lo hagan. Pero lo primero que les voy a pedir es que o miren algún punto fijo o cierren sus ojos y traten de recordar qué era lo que estaban haciendo en la mañana, si ustedes trabajan de mañana, o en la tarde, si trabajan en la tarde, el lunes 9 de marzo. Les pido que hagan el esfuerzo de recordar qué estaban haciendo el lunes 9 de marzo. ¿Pudieron recordar algo? ¿Me hacen que sí con la cabeza? ¿Sí todos pudieron? Bueno, ahora van a volver a hacer el ejercicio, pero se van a trasladar al lunes 16 de marzo. ¿Ah? ¿Sí? Y ahora un último ejercicio, van a trasladarse al lunes pasado, al lunes 18 de mayo. ¿Qué estaban haciendo en la mañana o en la tarde? Y capaz que hasta en la noche del lunes 18 de mayo, porque seguramente los horarios de escuela también cambiaron. Bien. No elegí estas fechas casualmente, seguramente todos se dan cuenta de que no las elegí por casualidad. El lunes 9 de mayo, los que son directivos de nivel secundario estaban empezando las clases, los de nivel primario llevaban una semana trabajando ya con los niños en el colegio. El 16 de marzo fue el día en que la noche anterior nos avisaron que los niños no iban a seguir yendo a la escuela. Nosotros los directivos seguimos yendo y empezamos a organizarnos de esa manera. Bueno, y el lunes pasado ya estábamos trabajando en plenas situaciones de aislamiento, en plena pandemia. Estábamos con nuestras nuevas rutinas o con nuestra nueva escuela que hemos construido.
¿Por qué les pedí este ejercicio? Porque antes de pensar en lo que compartía con ustedes y antes de pensar en esto del cuatrimestre y por qué me surge lo de cuatrimestre perdido, porque es lo que escuchamos muchas veces, es lo que escuchamos en medios, es lo que escuchamos en redes sociales y demás, yo misma me propuse hacer este ejercicio. Y me asustó la sensación de estarme viendo como en 3 etapas de mi vida muy distintas, y sin embargo estábamos viéndonos en 2 meses de tiempo, ¿sí? Me asustó la sensación de lo vertiginoso que había sido todo, de lo diferente que había sido estar dando la bienvenida a los estudiantes que iniciaban su ciclo, su año en la escuela secundaria, o a los estudiantes del año que iniciaban su ciclo en la escuela secundaria, un lunes, al lunes siguiente estar junto con mi equipo de colegas, de compañeros, armando una escuela que ya habíamos empezado a vislumbrar el día viernes, porque ya se acuerdan que se empezaba a hablar de esto, ¿no? Y el lunes pasado, como les decía recién, trabajando mañana, tarde y noche. ¿Y por qué nos da esta sensación rara? Bueno, básicamente nos da esta sensación rara porque en el término de pocos días construimos una escuela, ¿sí? No al modo de los chinos que construyeron un hospital en una semana, no construimos un edificio, pero edificamos un nuevo modo de sistema educativo. Y esto es importante que lo tengamos presente cuando aparecen esos momentos en los cuales nos parece que lo que estamos haciendo no tiene sentido, cuando aparecen las dudas, cuando aparecen las críticas que seguramente desde el lugar de gestión recibimos, y son muchas. Y junto con esta nueva escuela fuimos fabricando también una nueva forma de gestionarla. Y lo fuimos fabricando casi artesanalmente, porque ninguno de nosotros fue formado para gestionar esta escuela en estos tiempos. Entonces aquí hablo de un primer desafío, ¿sí? Un primer desafío de los 3 que voy a abordar hoy. El primer desafío tuvo que ver con y gestionar una nueva escuela. Y esta nueva escuela, sin darnos cuenta casi, fue tomando un montón de elementos de todo aquello que veníamos estudiando en los últimos años y en los últimos tiempos acerca de la innovación. Empezaron a aparecer en nuestro lenguaje cotidiano algunas cuestiones como inclusión tecnológica, evaluación formativa, evaluación continua, retroalimentación, asincronías, diversidad de tiempos y espacios, heterogeneidades, a veces incluso hasta interdisciplinariedad, ¿sí? Todos estos términos de los que no vamos a explayarnos demasiado porque serían como para una conversación entera, todos estos términos empezaron a aparecer en la cotidianeidad de la escuela. Y yo pensaba cuando escuchábamos a los llamados popes de la innovación decirnos que toda innovación requiere de un tiempo de rumia, requiere de prototipado, de experiencias, y en realidad fíjense que en tiempos normales puede ser cierto, o puede ser válido, puede ser bueno que lo hagamos. Sin embargo, todos los directivos de todas las escuelas pudimos innovar, sin el tiempo necesario para la rumia, sino por ensayo-error, sino buscando distintos caminos, buscando distintos recorridos. Los más grandes, acá veo algunas caras que son jóvenes, pero los más grandes se acordarán del famoso filósofo Carlitos Balá, que decía que como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Bueno, eso hicimos, empezamos a andar. Pusimos la escuela en marcha y la escuela empezó a rodar, ¿sí? Y te damos cuenta de que la escuela no presencial no consistía, y esto lo fuimos descubriendo de a poco y en el paso a paso, no en hacer lo mismo, pero a través de una pantalla en aquellos que por suerte teníamos la posibilidad de la conectividad. Nos dimos cuenta de que teníamos que buscar estrategias, teníamos que buscar recursos, y también nos dimos cuenta de que teníamos que tener marchas y contramarchas. Nos fuimos dando cuenta también de que teníamos que medir los tiempos. Hubo escuelas que intentaron hacer una transmisión simultánea continua y permanente. Luego dijeron, no, esto es demasiado. Otras escuelas dijeron, bueno, lo sincrónico no sería lo más conveniente, trabajemos por otro tema. Luego incluyeron y así cada escuela usando su creatividad, usando su autonomía,
midiendo los recursos que tenía. Rompimos sin tal vez proponérnoslo en forma muy científica con los dispositivos duros del sistema educativo, ¿sí? Siempre que hablamos de los dispositivos duros del sistema educativo, hablamos de la simultaneidad, hablamos de la gradualidad, hablamos del dispositivo de control y hablamos del dispositivo de la alianza. Rompimos con la simultaneidad porque salvo en aquellas instancias sincrónicas que podemos tener con nuestros niños y con nuestros adolescentes, instancias por Zoom, por Meet o por algún otro tipo de recurso sincrónico, en el resto del tiempo no estamos trabajando en forma simultánea. Incluso a nuestros mismos estudiantes y a nuestros mismos niños no les pedimos las cosas al mismo tiempo. Incluso nos vamos dando cuenta de que tenemos que ir acompañando distintos recorridos y distintos tiempos y que tenemos que esperar que algunos tardan más, que otros van llegando más tarde. Yo diría que hasta hemos ayudado a nuestros docentes a volverse más pacientes con esto de esperar un poquito, darle una nueva posibilidad, ayudarlo a reformular. Igual después vamos a hablar de esto del acompañamiento de nuestros docentes. Rompimos en cierto modo también con la gradualidad, con el orden normal que teníamos previsto para los contenidos, porque empezamos priorizando aquellas cuestiones que entendíamos que se podían trabajar mejor desde la virtualidad, cuando pensamos que el regreso iba a ser inmediato, y luego empezamos a armar una currícula priorizando saberes nodales, priorizando contenidos importantes para todos los niveles, para inicial, para primario y para medio. Y aquí aprovecho para responder una de las preguntas que ustedes hicieron llegar, que tenía que ver con si es obligatorio que utilicemos los contenidos prioritarios en el orden en que están siendo publicados por los organismos oficiales. En verdad, si nosotros tenemos un manejo de la currícula serio y responsable, como tienen muchas de nuestras escuelas, y priorizamos algún otro tipo de orden, siempre y cuando los saberes mínimos para todas las distintas etapas, para los distintos grados, para los distintos ciclos, para las distintas salas, están siendo cumplimentados, nuestras autonomías institucionales nos permiten no estar atados necesariamente a estos formatos que nos van entregando. Pueden servir de guía, nos pueden servir de ayuda, pueden ser un insumo más, ¿sí? Entendimos también que teníamos que pensar de otra manera en los dispositivos de control, ¿sí? Es muy difícil o es como muy raro pensar en el famoso panóptico desde la virtualidad, ¿sí? Si de hecho ni siquiera estamos viendo demasiado lo que está ocurriendo en el ámbito en el que está cada uno de nuestros chicos, cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, empezamos a descubrir también que es importante aprender a ver otras cosas, ¿sí? Que lo que tenemos que controlar tal vez tiene que ver con otras cosas distintas. Y por último, teníamos que llegar sobre todo a los más chiquitos, ¿sí? Los más grandes pudieron llegar hasta nosotros más solos. Pudimos darle algunos accesos, algunas claves, algunas coordenadas y pudieron llegar. Pero con los más chiquitos necesitamos volver a establecer nuevamente una fuerte alianza con las familias. Entonces también reformulamos el dispositivo de la alianza, o también estamos en vías de reformular este dispositivo de la alianza. Entonces fíjense que aquellos dispositivos que desde los tiempos de Comenio, desde el año 1600, parecieran ser los que conforman lo que es nuestra escuela, se han visto alterados, modificados, transmutados por esta situación. Sumado a todas estas cuestiones que cambiamos de la escuela, de las características de la escuela y que nos vemos obligados a mirar en la escuela, también nos vimos en la necesidad de cambiar nuestro modo de gestionar, ¿sí? También nos dimos cuenta de que aquellos estilos a los que estábamos acostumbrados, a veces más en equipo, a veces más verticales, a veces más colegiados, otras veces no, pero de todas maneras eran diferentes, ¿sí? Y algunas de las cuestiones que descubrimos o que estamos empezando a descubrir tienen que ver con que más que nunca la gestión tiene que tener una mirada sistémica. No podemos concebir la gestión en estos tiempos de virtualidad sin una mirada sistémica.
Hay muchas tareas que cumplir, ¿sí? Pensaban algunas para compartir con ustedes, hasta me asustaba. Digo, con las particularidades, según se trate de nivel inicial, de nivel primario o de nivel medio, pero todos estamos presentes en las aulas, monitoreamos las propuestas pedagógicas de los docentes, asesoramos a los docentes, los orientamos, nos ponemos al tanto de las distintas normativas y ayudamos para que nuestros docentes den cada vez un paso más desde el lugar en donde están. Esto también nos obligó a hacer un diagnóstico importante del lugar en donde está cada uno y nos obliga y nos está obligando permanentemente a trabajar nosotros también desde la heterogeneidad, invitando a cada uno a dar el paso siguiente, ¿sí? Tenemos el docente que tenía un dominio tecnológico o un dominio de la virtualidad natural, que no haya estudiado tal vez de esto, y a este le podemos pedir mucho más. Y tenemos aquel que por primera vez en su vida se sienta frente a una computadora. Nos ha pasado, por ejemplo, con muchos docentes de nivel medio, con gente más grande, que no estaba acostumbrada a todo esto. Tenemos que verificar la cantidad de tarea que se propone a los estudiantes, a los niños, la calidad de la tarea que se propone. Entramos en las aulas, yo creo que más que nunca, nos vemos obligados a entrar en las aulas más que nunca. Piensen en esto, cuando uno está gestionando una escuela con 7 grados o con 14, no siempre entra todos los días a mirar todo, mejor dicho, nunca entra todos los días a mirar todo lo que se está haciendo en las 14 aulas. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo, otra tarea más. Verificamos y medimos cuánta tarea estamos dando. Si es mucha, los chicos se sobresaturan, las familias se quejan, los pibes de secundaria no quieren hacer nada. Si es poca, si es escasa, si es pobre, sentimos que estamos privando a los chicos de un derecho que ellos tienen, que es el derecho de aprender, porque en este tiempo ellos tienen el derecho de aprender. Es un derecho constitucional, pero también es un derecho que en honestidad como sistema educativo les estamos debiendo. Y por otro lado, y tal vez suena feo eso, si les damos demasiado poco, las familias no quieren abonar las cuotas, lo cual también genera un problema en cadena, porque nuestras instituciones dependen para sostenerse de eso, y nuestras instituciones, por más que algunas de ellas tienen aporte del Estado sobre parte de los sueldos, sabemos que necesitan de las cuotas que las familias abonan para sostener todo lo demás. Entonces, es otro que no es menor, ¿sí? Del que antes los directivos no nos hacíamos cargo, no nos ocupábamos o no nos preocupábamos tanto, o los padres no unían tanto a la propuesta pedagógica que estemos impartiendo. Seguramente todos ustedes han recibido al menos algún reclamo de algún padre diciendo que estoy pagando una cuota por un servicio que no se me está brindando en los términos de... ¿sí? Otra de las funciones a las que nos vemos forzados o necesitados tiene que ver con asignar tareas al personal auxiliar, con decidir cuestiones desde lo administrativo pedagógico. Después vamos a entrar un poquito cuando hablemos sobre la evaluación, cómo registro, cómo comunico, resolver dificultades que se les presentan a las familias, a los docentes, decidir cambios de rumbo cuando una decisión que tomamos pareció no ser la más indicada. Y bueno, todo esto requiere de una condición o dos importantes en la nueva gestión. Por un lado, una enorme flexibilidad. Ya no podemos seguir con esquemas rígidos y marcándonos rumbos, ni siquiera para el año como solemos hacer, ¿sí? Hasta nos parece algo lejano pensar en esto de los proyectos anuales o las planificaciones anuales. O cuánto estuvimos pensando entre diciembre y febrero y hoy hemos tenido que, como dicen los GPS, recalcular, ¿sí? Para volver a trazar un nuevo camino. Pero por otro lado se requiere de una gran apertura y de una gran escucha. Y una escucha a todos, una escucha atenta y una escucha real a todos. A los papás, a los chicos, a los docentes. El lugar del directivo hoy es un lugar complejo. Por otro lado, se requiere de una capacidad de un liderazgo firme, seguro, pero cercano. La emocionalidad de todos y de cada uno de los actores. Hoy no es tan sencillo sugerirle al docente algo como lo hacíamos antes. Tenemos que mirar el cómo, tenemos que mirar el cuándo. A veces nos sentimos tentados de hacer cosas
que a nosotros mismos nos incomodan, pero las toleramos porque somos directivos. Por ejemplo, recibir un WhatsApp con una pregunta de algo pedagógico a las 10 de la noche. Y a veces somos nosotros los que estamos enviando esos WhatsApp a nuestros docentes a las 9, 10 de la noche. Tuvimos y tenemos que aprender esto también. Tuvimos que aprender a ejercitar esa compleja virtud, ese concepto de la sofrosine, de la que hablan los griegos, esa virtud del justo medio, hasta dónde exijo y hasta dónde acompaño, hasta dónde entiendo y hasta dónde marco un límite. Esto para plantearlo a los docentes, para el trabajo con los chicos y con las familias, pero también esto para plantearnos a nosotros con el trabajo con los docentes. Tenemos docentes que están pasándola muy mal por distintos motivos, porque cada uno de nosotros está viviendo estos tiempos de maneras particulares. Pero por otro lado, tenemos una escuela que tenemos que sostener y acompañar. Entonces digo, no hay recetas, pero la clave está en la virtud del justo medio, ¿sí? Y cuando parecía que todas estas cosas, por lo menos las empezábamos a tener en libreta, no digo que las tengamos dominadas, porque creo que ninguno de nosotros las tiene ya controladas y dominadas, pero sí parecía que ya las teníamos en agenda, que más o menos estábamos pudiendo navegar en este nuevo mar en el cual nuestra barca de la escuela había sido lanzada. Aparece lo que yo llamo el segundo desafío. Los medios de comunicación empiezan a decir que no a evaluar, porque ellos interpretaron la normativa como pudieron, como quisieron, como les pareció. Bueno, sobre esto habrá múltiples interpretaciones. Pero sí empezó fuertemente esto de no se evalúa, no se califica. Ahora vamos a aclarar un poquito más estas cuestiones, ¿no? Y junto a esto, la sensación frente a las familias, frente a los chicos, de que no se enseña. Y aquí otra vez la sensación de cuatrimestre perdido. Los papás diciendo, bueno, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? Si seguramente el año que viene van a tener que hacer de nuevo el mismo grado, porque esto no va a servir, porque esto no va a valer. Los chicos más grandes diciendo, ¿y para qué voy a hacer algo si total no me pueden calificar, no me pueden poner un 1? ¿Sí? En la escuela secundaria esto de, es más, escuché de una escuela el día de ayer, hicieron una gran manifestación los estudiantes de escuela secundaria, diciendo que ellos no iban a participar más de las clases, porque total no se calificaba. Los docentes desesperados, porque además nuestro sistema educativo está muy signado por esto de la calificación, que ahora cuando nos adentremos un poquito más vamos a ver cómo ayudar y cómo acompañar a los docentes a entender que esto de no calificar no es dramático, ¿sí? Y aparece a las pocas horas de los trascendidos en televisión la resolución 1577, que nos habla sobre esta cuestión de la validación pedagógica en los distintos niveles del sistema, ¿sí? Y que nos afecta a todos desde la sala de 4 en adelante. Sala de 2 y sala de 3, si bien es recomendable, es aconsejable trabajar con una valoración pedagógica, no están incluidos en la normativa por no ser enseñanza obligatoria. Pero sí todos los demás niveles del sistema de enseñanza obligatoria se ven afectados por esta resolución y se ven de algún modo condicionados por la normativa complementaria que fue saliendo al respecto. Me voy a detener un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la conferencia de hoy, no tienen tanto que ver con las cuestiones técnicas de evaluar, que también serían objeto de otra tarea, pero sí tienen que ver con la idea de estamos trabajando, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que me parece que es importante y que seguramente ustedes ya están trabajando con sus comunidades educativas, con sus docentes, pero que es muy importante que trabajen con sus familias, con los chicos más grandes y con las familias de los más chicos, es esta idea de que no calificar no significa no evaluar, no significa bajar la vara y no significa no enseñar. Que dada la heterogeneidad de nuestro sistema educativo, pareciera razonable entender que no todas las escuelas
concretamente en esta normativa en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no todas las escuelas están en condiciones de hoy calificar o acreditar, por esto la norma, ¿sí? No todas las escuelas están teniendo conectividad, no todas las escuelas están teniendo posibilidad de clases sincrónicas. Podemos decir que sí, la gran mayoría de las escuelas, me atrevería a decir que todas las escuelas de gestión privada están teniendo modos de acompañamiento de las trayectorias chicos y todas las están enseñando, ¿sí? Pero sí, no todas las escuelas, incluyendo aquí a las de gestión privada, están en condiciones de calificar y tomar decisiones definitivas sobre las acreditaciones de los niños o de los adolescentes. Cuando hablo de definitivas, estoy diciendo, yo puedo tomar decisiones que traduzco en devoluciones, que traduzco, como bien plantea el artículo 5 de la norma, en valoraciones de procesos, ¿sí? Valoraciones de procesos, luego serán tomadas al regreso a la presencialidad o al momento de decidir acreditaciones o al momento de decidir calificaciones, y cada escuela podrá determinar qué saberes puede dar por validados y por acreditados, porque tiene la certeza de que fueron enseñados y de que fueron aprendidos por los chicos, qué saberes no pudieron ser evaluados por las condiciones en las que se ha trabajado en la no presencialidad. Hay algunas instituciones que no tienen la posibilidad de ninguna instancia sincrónica, con lo cual les cuesta mucho validar o discriminar cuál de las producciones que están recibiendo tiene mucha mano de mamá, papá o Wikipedia, ¿sí? Entonces, habrá algunos saberes que no podamos acreditar. Y habrá otros que podamos acreditar parcialmente y en algunos chicos, ¿sí? Habrá algunos chicos que al regreso tendrán que dar cuenta de algunas cosas. Habrá otros que no tengan que dar cuenta de nada porque ya dieron cuenta en la no presencialidad. Y habrá otros que tengan que dar cuenta de algunas cuestiones. Poner el foco en los procesos no implica, entonces, de ninguna manera que los procesos no incidan en los resultados, ¿sí? Y esto es importante, que ayudemos a las familias a tomar conciencia de esto. Si hay aprendizaje, hay seguimiento y hay evaluación. Y es la retroalimentación la que da autorización, habilitación para este seguimiento y para este proceso continuo. En estas instancias particulares, muchas de las lógicas tienen que ser modificadas y las lógicas de la evaluación también tienen que ser modificadas. Y tenemos que ser capaces de buscar distintos formatos que eviten el copio y pego, que eviten el repito, que lleven a reformulaciones, que lleven a repensar, que lleven a elaboraciones propias, que lleven a dar opiniones acerca de determinadas cuestiones basadas en determinados sustentos teóricos que nosotros estamos dando y que nosotros estamos planteando. Y fíjense que hay algo muy interesante, y es que el artículo 3 de esta resolución pone y en cabeza de los cuerpos directivos un montón de opciones para las cuales antes no teníamos libertad y autonomía, o al menos era cercenada nuestra libertad y nuestra autonomía. Hoy tenemos este desafío y esta oportunidad. Cuando yo tengo una costumbre cuando leo las normas, cuando miro las normas, hay personas que tienden a interpretarlas como lo que puedo hacer, lo que me permiten hacer y lo que me prohíben hacer, ¿sí? O mejor dicho, lo que me mandan hacer y lo que me prohíben hacer. Cuando yo empecé mi primer carrera, que fue el profesorado en enseñanza primaria y preescolar, en el año 83, y prohibido sacar cuentas para todo el mundo, tuve un maestro que me enseñó en una materia que se llamaba Organización, Legislación y Administración Escolar. Me enseñó que en realidad la norma es una ventana a cosas que yo puedo hacer, una ventana a la cual asomarme para ver qué es lo que puedo hacer. Y desde ese entonces, desde el año 83, me estoy acostumbrando a ver las normas de esta manera. Entonces, por eso cuando miro la 1577, la miro como todo aquello que podemos hacer, como todo aquello que podemos ofrecer, como todo aquello que podemos trabajar con las familias.
esta posibilidad de dar una devolución, por ejemplo, a las familias, nos permite contarles un proceso trabajado, validar todo el esfuerzo que han puesto todos y cada uno de ustedes, directivos, y todos y cada uno de sus docentes, ¿sí? Hoy los docentes literalmente están dejando la vida en el trabajo, están dando horas y horas, están dando tiempos muy por encima de lo que acostumbran a hacerlo en la presencialidad. Y esto es importante ponerlo en valor. Y esta norma nos da la posibilidad de poner en valor estas cuestiones también. Y bueno, ustedes como directivos han asumido la responsabilidad, como les decía al comienzo, de poner la barca en el mar, y también asumen ahora esta responsabilidad acerca de decidir cómo evaluar, junto con sus equipos docentes, por supuesto, consensuando y demás, cómo comunes familias, cómo informar o cómo seguir informando, porque muchos de ustedes seguramente lo estuvieron haciendo en forma continua y permanente. Una aclaración también para una de las preguntas que había, para aquellas escuelas que están dando devolución y retroalimentación continua y permanente, a la cual tienen acceso los papás, no es necesaria la devolución al 31 de mayo, ¿sí? Las escuelas que están haciendo devolución sistemática y las familias están recibiendo devolución sistemática de los avances de sus hijos, no tienen que tener una devolución adicional. Tendremos la del 30 de junio. Y es necesario, como una tarea más frente a este desafío que nos presentó la evaluación, llevar a todos la confianza de que las instituciones organizaron sus sistemas de enseñanza en torno a contenidos nodales, en torno a desarrollo de capacidades o competencias esperables para cada nivel, para cada ciclo, que hay una tarea pedagógica en pleno desarrollo que está muy lejos de esta idea del cuatrimestre perdido, que lo que se está enseñando se está evaluando, que el esfuerzo que están poniendo en juego los docentes y los estudiantes tiene sentido y que va a ser reconocido también al regreso y que está siendo reconocido en este momento y que está siendo reconocido por el sistema educativo en su totalidad. Y por último, un tercer desafío al que todavía no nos asomamos, al que todavía no nos arrimamos, y es la vuelta. Muchos de ustedes preguntaron por la vuelta. Lo cierto es que hay muchas cosas que es difícil que las sepamos. Cuando volvemos no tenemos la menor idea. Lo más probable es que no sea pronto, eso sí lo sabemos. De hecho, la última resolución del Consejo Federal de Educación hace referencia a una serie de decisiones ya tomadas en torno al cuándo volvemos, ¿sí? La última resolución del Consejo Federal del viernes pasado nos habla, por ejemplo, o nos recuerda normativas anteriores, pero nos recuerda ponerlas en práctica. Nos habla de que el nivel inicial se acredita simplemente con cumplir años, por lo tanto aquí nos tenemos que olvidar del tema de paso de grado. Esta resolución extiende al tercer grado la unidad pedagógica que antes conformaban primero y segundo. Esta resolución insta a incentivar la promoción acompañada para aquellos niños que por determinadas circunstancias, en las preguntas de ustedes aparecía también qué pasa con, y después, bueno, las retomaremos al final en el espacio de preguntas, para aquellos que por distintos motivos de conectividad, de por ahí falta de apoyo familiar y demás, no pueden continuar con las trayectorias del mismo modo en que uno espera que lo estén haciendo. También la resolución federal tira algunas hipótesis en torno a qué hacer con los estudiantes de los quintos años, no lo plantea como decidido. Otra de las cuestiones a las que hace referencia es a que se están llevando adelante investigaciones serias, al menos desde lo que se ve, desde lo que son los textos de estas investigaciones, en torno a cómo está haciendo la vuelta a clase en otros países, en países del hemisferio norte, que están teniendo la posibilidad de la clase. Se están llevando a cabo también algunas investigaciones con muchas escuelas, con directivos y con docentes en nuestro país, para ver cómo está siendo llevado este proceso pedagógico adelante. Va a haber algunas decisiones que tampoco sean tomadas desde el área de educación. Por ejemplo, ¿volvemos todos juntos o volvemos algunos?
y algunas preguntas que nos hacemos, como por ejemplo, si no volvemos todos juntos, ¿cómo vamos a hacer para que un docente esté dando al mismo tiempo clases a una mitad que está en el aula y a la otra mitad que va a seguir en la virtualidad? Pero ¿saben qué? Estas preguntas que en un primer momento me preocuparon, no me asustan. ¿Y saben por qué no me asustan? Por lo que dije al principio, porque pusimos en pie una escuela en 48 horas. Si pudimos poner en pie una en 48 horas, vamos a poder con todas aquellas cuestiones que las nuevas normativas nos vayan planteando. Sin embargo, hay algunas otras que sí me parece que estaría bueno que cuando pudiéramos, tengamos algún ratito como para irlas pensando, podamos irnos preguntando, ¿sí? Cuando pensaba en el segundo desafío decía, habíamos empezado a tener tardes de domingo y la evaluación vino a movernos otra vez y seguramente por un tiempito más otra vez volveremos a no tenerlas, pero cuando volvamos a tener tardes de domingo, cuando volvamos a tener espacios de reflexión, cuando tal vez nos juntemos en un Zoom con los colegas, porque también esto, ¿no? Esto que decíamos de la necesidad de apoyo emocional a todos los miembros de la comunidad educativa, también vale para nuestros equipos más cercanos, ¿sí? Para nuestros equipos directivos. También a veces tenemos que sostenernos unos a otros. Pero bueno, en alguno de esos momentos de compartir y demás, sería bueno que empecemos a pensar en que no vamos a volver iguales. Ahora, que este igual sea un no igual es mejor o un no igual es peor, va a depender de muchas decisiones que nosotros sí vamos a estar en condiciones de tomar. Es importante y de nuestra habilidad para gestionar esas decisiones que tomemos, ¿no? Es importante que podamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas de esta nueva escuela que supimos recrear que nos gustaría mantener en la escuela que vuelve? Yo pienso en muchas, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, en el tema de la heterogeneidad. Me parece que sería un tema interesante. En el tema de acompañar aprendizajes autónomos. En el tema de algunas cuestiones creativas. En el tema de poder proponer a los niños recorridos que no sean sincrónicos. Bueno, hay muchas más, ¿no? De poder hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos gustaron, que nos parecieron valiosas, que podemos trasladar a la escuela presencial? Otra pregunta que me parece que es importante que nos hagamos es, ¿cuáles son las cosas de la escuela presencial que no estamos extrañando para nada? Seguro que en la vorágine de este tiempo no tuvimos tiempo. Es más, yo no tuve tiempo. Me hice la pregunta y me la quedé como pendiente para pensarla, ¿no? Pero, ¿qué cosas de la escuela presencial hoy, en esta escuela de la no presencialidad, no estamos extrañando? Si podemos dar respuesta a esas preguntas, y esas cosas son cosas que podemos evitar hacer en la escuela de la presencialidad, sería bueno que no las lleváramos de nuevo de vuelta. Sería bueno que quedaran en el olvido de esa escuela del 14 de marzo. No, 13 de marzo, ¿sí? Entender que la innovación no era patrimonio de algunos, ¿sí? De algunas escuelas que trabajaban en innovación, sino que la innovación es patrimonio de la capacidad de decisión, de la capacidad de gestión, del liderazgo, del impulso a la creatividad de nuestros docentes, de la autonomía de decisión de cada una de nuestras escuelas. Y que también la innovación no es patrimonio del tiempo de pandemia, ¿sí? Nos estamos permitiendo hacer cosas raras y distintas. Sería bueno que nos siguiéramos permitiendo hacer cosas raras y distintas cuando volvamos. Otra de las cosas que seguramente tengamos que pensar es que cuidar a todos y a cada uno, como lo estuvimos haciendo, como nos dimos cuenta de que teníamos que estar haciéndolo, es una labor nuestra todo el año. Tendremos que pensar nuevas formas de hacerlo en la presencialidad, pero de seguir haciéndolo. Nuestros docentes, nuestras familias no pueden sentir que el nivel de cuidado que nosotros fuimos capaces de tener ha desaparecido o ha cambiado. También podemos ponernos a pensar ahora cuáles son las cosas que más necesitamos y más extrañamos de la escuela presencial.
si somos capaces de hacer una lista de esas cosas que más necesitamos y más extrañamos, seguramente seamos capaces de decir cuáles son esas cosas esenciales que tenemos que reflotar, que tenemos que sostener, a las que tenemos que darles más peso, porque a lo mejor antes no se lo dábamos. Y entender que esas cosas son las que a la vuelta no vamos a poder negociar. No tenemos que negociar, no vamos a querer negociar, ¿sí? Son cosas que van a tener que estar presentes. Preguntarnos con qué cosas de la hora nos sentimos más cómodos y seguros, y entender que tenemos que afirmarnos sobre esas. Y entender y aceptar también que al regreso, como pasa en la salud, como pasa en la economía, como pasa en un montón de terrenos, va a haber cosas que hayamos perdido. Y vamos a tener que aceptar también eso, ¿sí? Porque nos cuesta mucho aceptar a los ¿sí? Los docentes queremos recuperar todo. Bueno, va a haber algunas cosas que se van a perder. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que pensar. Pero hay una cosa de la que estoy plena y absolutamente segura con respecto a la vuelta. Y es que si llegamos hasta hacer todo esto, si podemos sostener a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestras familias, no hay forma de que no podamos con lo que viene. Así que bueno, ánimo y a seguir pensando y a seguir trabajando en nuestras. Ahora dejamos un espacio para aquellas preguntas que ustedes quieran hacer. Dani va a estar, bueno, un poco manejando el chat y trasladándome las preguntas. Aquellos aportes, comentarios que quieran sumar. Los invitamos a participar del chat, escribiendo algunas de las preguntas o dudas que tengan acerca de esta temática, si creen que aún tienen mucho para preguntar, retomando, mientras tanto, algunas de las cosas que hemos recibido también nosotros, mientras algunos se toman un tiempito para pensar alguna pregunta. Una de las cuestiones que habían surgido era cómo evitar que la valoración pedagógica se vea contaminada por la intervención de las familias. Bien. Esta es una pregunta muy interesante para nivel inicial. A ver, en los otros niveles hay muchas posibilidades y muchos recursos didácticos de como para garantizar que los saberes, que las producciones están siendo elaboradas por los niños, ¿sí? Sobre todo si hay posibilidad de cuestiones sincrónicas. Con dos preguntas que yo haga a un estudiante de nivel secundario acerca de por qué positivismo o negativismo, un paréntesis o un corchete, ese ejercicio lo resolvió él o no. Con un relato que yo pida a un niño de nivel primario acerca de por qué dibujaste tal cosa o por qué tal otra, es suficiente. En el nivel inicial es bastante más complejo esto, y esta pregunta suele venir por los directivos de nivel inicial. Acá yo les propondría invertir la lógica. Yo diría, modificamos los procesos de enseñanza. Tenemos que modificar los procesos de enseñanza. Tenemos que modificar también los procesos de evaluación, pero fundamentalmente tenemos que modificar el qué evaluamos y entender que los criterios de evaluación en esta instancia no están siendo los mismos. Por tanto, yo estoy evaluando un proceso pedagógico, no estoy evaluando a un niño en particular, estoy evaluando determinadas cuestiones se dieron o no se dieron, aparecieron o no aparecieron, se cumplimentaron o no se cumplimentaron, se respondieron o no se respondieron. Habrá, por supuesto, algunos parámetros objetivos que me permitan validar con mayor fluidez. Si hago, por ejemplo, una ronda de intercambio y escucho al niño, pido una grabación del niño, aún viendo que papá o mamá le hayan decir tal cosa, hacer tal otro, dibujar tal otra, ya en el hecho de retraducirlo hubo un aprendizaje. Pero sin embargo, yo diría, no me haría tanto problema por separar lo que hizo el niño de lo que hizo el niño en conjunto con la familia. Más bien elegiría criterios de valoración que tengan que ver con valorar, con validar,
con evaluar un proceso real que sucedió. Y ese proceso real que sucedió, sucedió con mamá o con papá o con un hermano mayor. No sucedió con el niño solo. Porque el niño de 3 años solo no se conecta a una computadora. El niño de 3 años solo no baja un email. El niño de 3 años solo no maneja un WhatsApp. Entonces, esta mediación familiar va a estar siempre. E intentar separarla al momento de la evaluación me parece que es una trampa que caemos. Más bien integrémosla, más bien pensemos en criterios que permitan integrarla y en instrumentos, hay protocolos, hay muchos protocolos de devolución que nos permiten validar el trabajo, incluyendo el trabajo familiar. Bien, a ver, que por acá ponen, se van a sentir, claro, es que dice que ni se van a sentir evaluados los padres, que hay que tener cuidado en cómo se informa. Claro, a ver, es que si yo estoy diciendo que el niño no hizo tal cosa, también estoy evaluando a los padres. Por eso digo que hay que ser cuidadoso con los criterios. ¿Qué evalúo? ¿Sí? Puedo evaluar en qué cosas se destacan, puedo evaluar qué paso pido para adelante. En nivel inicial a mí me gusta mucho el uso de protocolos, ¿sí? Por ejemplo, hay un protocolo que se llama 2 estrellas y un deseo, ¿sí? 2 estrellas son 2 cosas en las cuales se destacan. Yo, para empezar en nivel inicial, yo lo que propondría es empezar contando a las familias lo que se hizo, ¿sí? Relatando a las familias lo que se hizo. Luego contando por qué se hizo, esto es otro protocolo, ¿sí? Contando por qué se hizo. Luego contando cómo respondió el grupo en general ante esto que se hizo y las razones por las que se hizo. Y luego señalar algún criterio o alguna cuestión particular sobre cada uno de los niños, destacando algún aspecto, sugiriendo alguna. Por eso les decía esto de los protocolos, puede ser el de 2 estrellas y un deseo, puede ser el ser, que es seguir haciendo, reencauzar. Bueno, hay varios, hay muchos en la literatura que se pueden utilizar, pero que nos ayudan a ir o evitar de esta cuestión de que el papá se sienta evaluado. ¿Sí? Porque Fabiana, además, perdón, sí, sí, Mariana, seguí, por favor. no, decía, porque además también nosotros al momento de jugar tenemos que tomar en consideración que hay al menos 3 tipos de situaciones. Están aquellos que pueden no pueden porque no tienen conexión, ¿sí? No porque tienen una sola computadora para muchos en la familia, etcétera, etcétera. Bueno, estos, la verdad es que el trabajo de la escuela tiene que ser arduo y duro en otras alternativas de trabajo. Así como hacemos con los niños con necesidades educativas especiales, que le ofrecemos recorridos alternativos, también para estos niños tenemos que pensar recorridos alternativos. En general, el grueso de las familias tiene la posibilidad de bajar un email o de recibir un WhatsApp. No será el aula virtual porque no pueden entrar, porque no tienen conectividad. No será la clase por Zoom o por Meet, pero tenemos que pensarles recorridos alternativos. Y después está el otro grupo que aún tiene los recursos, no participa, no acompaña, y este grupo se divide a su vez en 2, ¿sí? Está el que no participa y no acompaña porque realmente no puede, porque la familia está desbordada, ¿sí? Hay familias que están trabajando, hay familias que por estar sin trabajo están en una situación económica muy compleja, hay familias en las que conviven muchas personas en un mismo ambiente, en un mismo espacio. Bueno, con estas familias lo que yo sugeriría es intentar contactarse para aquello que tal vez nos parece obvio. Miren, una de las tareas que yo hago es trabajar en formación docente. Yo formo docentes de educación inicial y de educación primaria y coordino la carrera de formación docente. Cuando empezó todo este tema de la virtualidad, me empecé a encontrar con que muchos de mis estudiantes no participaban de las clases y algunos no participaban de ninguna clase. Entonces empecé a contactarme con ellos y me encontré dándoles respuestas o recursos o recetas muy básicas y muy elementales acerca de cómo organizar su vida cotidiana en sus casas. Muchos de ellos son papás y mamás
cómo organizarse con sus chicos, cómo organizar los tiempos, con cuestiones que el que está dentro de la situación a veces no ve, pero ustedes como directivos o sus equipos de orientación, si es que los tienen, pueden ayudar a sus equipos de apoyo o en secundaria los tutores, pueden dar pautas o pueden dar ideas a las familias en donde las familias empiezan, con varias escuelas con las que he trabajado estas cuestiones, me decían, las familias agradecen y valoran esto que para nosotros era una obviedad. A veces uno se siente como con vergüenza de, y lo voy a llamar para decirle que si tienen una sola persona organicen turnos y horarios, lo voy a llamar para decirle, a ver, que traten de buscar el único lugar de la casa y que en un momento mamá o papá juegue con los más chiquitos para que el más grande pueda y en otro momento el más grande se siente a mirar televisión o hacer lo que quiera y mamá y papá están... Bueno, sí, tengo que llamarlos para eso, porque muchas familias hoy no están pudiendo con eso, ¿sí? Y después, bueno, está el tercer grupo, que son los que no quieren, ¿sí? Los que no lo ven valioso y demás. Creo que con esto... mucho de lo que dijimos en el punto 2 acerca de la evaluación y de la valoración y de la validación tiene sentido y razón de ser, y con los de nivel inicial que no acreditan, ¿sí? Que no pasan de grado, que no necesitan pasar de grado, y entonces este argumento a los papás no les suele importar demasiado, sí volver a valorar el jardín como esta terceridad que permite romper la simbiosis familiar, ¿sí? Sí, volver a explicar al papá que más allá de los fondos curriculares que nosotros estamos tratando de acercarle a los niños de esa edad necesitan un tercero, necesitan para crecer psicológicamente de una autoridad distinta de la autoridad paterna. Necesitan que alguien medie, que alguien sea ese tercero, que alguien ponga pautas desde el afuera, que no sean mamá y papá. Y este valor que tiene la escuela es irreemplazable, porque los contenidos curriculares de nivel inicial, si los papás se dan idea y demás, pueden llegar a alcanzárselos, pero este lugar y el lugar de socialización, de vincularse con el afuera, los niños están encerrados, bueno, ahora por un tiempo van a poder salir una vez por semana si es que no se vuelve atrás con las medidas, los niños están como muy metidos en su mundo, entonces el jardín tiene también, además de las cuestiones pedagógicas, hoy esta función de terceridad, ¿sí? Voy a juntar como dos preguntas porque están relacionadas. Una persona está preguntando qué le dirías a los profesores o cómo podemos contener a los profesores que están asustados por este cambio de estructura, pero a su vez también preguntan cómo contener, por ejemplo, en nivel medio, a los alumnos que egresan, que están con un panorama bastante triste y sin ganas desde esta no concurrencia a clase, ¿no? Bien, bueno, acá les puedo decir que acaban de dar en mi expertise, porque soy directivo de nivel medio, pero soy mamá de alumno que egresa, soy mamá de un chico de 5º año. Así que creo que puedo hablar con mucho conocimiento de causa, ¿sí? Bueno, ¿cómo contener? Por un lado, había dos preguntas. ¿Cómo contener a los docentes? Vamos a empezar por ahí y después vamos a la de los chicos, ¿sí? Con los docentes es un continuo y permanente mano a mano, estar, digamos, escuchando, estar atentos, pedir siempre un pasito más, pero al mismo tiempo reconocer siempre, ¿sí? Ser muy cuidadosos de los modos. En estos tiempos todos estamos muy sensibles y todo lo que podíamos decir de otra manera, otro momento, no lo podemos decir de la misma manera. Entonces, ser muy cuidadosos en algunas cuestiones formales, como por ejemplo los horarios, ser respetuosos de los horarios de los docentes. Una segunda cosa, escucharlos y no minimizar lo que ellos sienten. Para ellos es un drama, para lo mejor para nosotros que estamos gestionando una escuela entera es una pavada, pero para ellos es su drama. También a ellos a veces ofrecerles soluciones prácticas. La semana pasada con mi equipo estuvimos pasándoles links de lugares donde podían comprar en 18 cuotas computadoras. Parece una pavada, pero necesitaban eso. Tal vez no necesitaban una orientación pedagógica. Estar disponibles para ellos.
Tratar de ser cuidadosos con las comunicaciones, empezarlas siempre con un saludo, validar y valorar todo lo bueno antes de empezar a señalar las cosas que hay que corregir. Porque de verdad lo bueno está. Son de verdad contados con los dedos de la mano las excepciones, ¿sí? Los docentes que realmente no están dando el 100 de lo que pueden. Y por otro lado yo diría también entender esto de que cada uno tiene que ser invitado a dar un paso desde el lugar en donde está. No todos van a llegar al mismo lugar. Esto con los docentes. Con los chicos, a ver, los chicos están tristes, ¿sí? Los chicos están muy tristes. Y traducen en esa tristeza, estoy hablando de los chicos de quinto, ¿no? Traducen esa tristeza en distintas reacciones, desde el no quiero estudiar hasta el enojado, ¿sí? Algunos tips o algunas cosas que podrían servir. Uno tiene que ver con el apelar al canal. Si uno les dice todas estas cuestiones que estuvimos trabajando sobre la evaluación, uno les dice que su trabajo no es en vano, si uno les dice no va a suceder, tengas que hacer de nuevo el año, porque no va a suceder, porque de hecho ya la resolución última del Consejo Federal de Educación garantizó, no va a suceder, el año no va a estar perdido. Si uno les da la seguridad de que están aprendiendo y les muestra lo que están aprendiendo, si uno les habla también del compromiso que ellos deberían tener con el aprendizaje, en este sentido de aprendizaje autorregulado. Vieron que existe el aprendizaje autorregulado donde yo puedo tener un aprendizaje superficial para zafar y para cumplir. Los chicos de quinto pueden tener un aprendizaje y cumplir y llegar. Pero que si a ellos de verdad les interesa aprender, porque muchos están diciendo no voy a estar preparado para la universidad, si a ellos de verdad les interesa aprender, pueden también ellos exigirse a sí mismos con los mismos materiales con los que algunos compañeros zafan, ellos aprenden. Otra de las cuestiones que es importante hacerles tomar conciencia es de que el sistema educativo argentino está transitando esto. Por lo tanto, no son solamente mi quinto que el año que viene va a estar en la facultad en desventaja con el resto porque tuvo un quinto año diferente. Todos los estudiantes que el año que viene estén empezando su primer año de carreras terciarias, universitarias o no universitarias, van a haber transitado esta misma experiencia de virtualidad, lo cual los pone en desventaja frente a otros años, pero no los pone en desventaja frente a la realidad que a ellos les va a tocar, porque es una realidad que los profesores universitarios van a tener que asumir y ya saben asumir porque ya están dando clase hoy en la virtualidad a los estudiantes que tienen hoy en ese primer año. Eso desde el canal racional. Pero yo les propondría también que trabajemos otras cuestiones desde el canal afectivo. Que generemos, por ejemplo, algún tipo de encuentro de espacios, ¿sí? Una dinámica interesante que se puede trabajar, que se llama las 4 rondas, que tiene que ver con las rondas de mate, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene que ver con la primera ronda puede ser una ronda de anécdotas o de chistes, la segunda una ronda de emociones. En la ronda de emociones nosotros podemos compartir aquello que nos está pasando, aquello que estamos sintiendo, estos miedos que tenemos, estas angustias, estas tristezas que tenemos. La tercera ronda sería la ronda de los aprendizajes, poder desprendernos un poco de esa emoción que nos está embargando y poder tomar conciencia de qué cosas aprendimos desde muy sencillas. A lo mejor las chicas aprendieron a teñirse el pelo. Yo aprendí a teñirme el pelo, les cuento, en esta pandemia. Hasta cosas más profundas, cosas más impactantes, cosas que los han hecho descubrir cosas serias de ellos mismos. Y por último, una ronda de sentido, ayudarlos a preguntarse qué me gustaría hacer cuando todo esto termine. Y seguramente eso va a tener que ver con quién fui todo este tiempo, ¿no? ¿Quién me gustaría ser cuando todo esto termine? Y otra cosa que es importante, además de estos momentos, esta técnica, como cualquier otra que se les pueda ocurrir a ustedes como espacio de reflexión, otra cosa importante es, cuando ellos lo quieran, porque impuesto no sirve, generar rituales, ¿sí? Por ejemplo, el buzo de egresados. Hay una presentación del buzo de egresados, la presentación normalmente se hace en un patio. Bueno, propongámosle que ellos creen un video
en el cual ellos presenten su buzo de egresados, nosotros nos ofrecemos a colocarlo en las aulas de todos los demás, o a pasarlos por los grupos de WhatsApp de todos los demás estudiantes de la escuela secundaria, ¿sí? Hay escuelas que los profesores los invitan a estar en clase con el buzo. Es más, les dicen, ustedes son los únicos que si están con pijama, si están con el buzo arriba, no importa. Vieron que nosotros a los chicos los hacemos como parte de este panóptico del que hablaba antes, los hacemos vestirse, que no estén en la cama cuando están en los Zoom y todas estas cuestiones. Bueno, si quieren estar con el pijama abajo, pero con el buzo de egresados, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen, generar algún día, por ejemplo, cuando llegue el día anterior a las vacaciones, generar alguna cosa tipo fiesta explosiva, donde ellos entren en las aulas de otros y puedan hacer algo. Claramente no va a suplir lo que ellos están perdiendo. Ellos son los que más están perdiendo del sistema, ¿sí? Porque es un año que no va a volver. El estar juntos no va a volver. Invitarlos, si los que tienen la posibilidad de Zoom, invitarlos a recreos, ¿sí? A compartir recreos dentro de la escuela. Ellos están conectados afuera, ¿eh? No somos ilusos, sabemos que ellos cuando quieren conectarse se conectan, hablan, pero que la escuela les dé el marco para poder hacer estas cosas, ¿sí? Que puedan a lo mejor, si tienen aulas virtuales, algún tipo de plataforma, que podamos, ¿cómo se llama? Ornamentar la plataforma con lo que hubiera sido la bandera de egresados de ellos. O sea, todo lo que tiene que ver con los ritos, siempre y cuando ellos los quieran, si los sienten como impuestos por la escuela, no. Bueno, esas son algunas ideas. Y por lo demás, bueno, prestarles oreja, ¿no? Escucharlos, acompañarlos, decirles que todo va a estar bien, aunque nosotros no estamos seguros de que todo va a estar bien, pero ellos necesitan escuchar de nosotros que todo va a estar bien. Bien, bueno, muchísimas gracias, Mariana, súper claro todo lo que nos has compartido. Contarles a todos los participantes que esta misma charla, o sea, la grabación de esta charla va a estar disponible en el canal de YouTube que tiene la consultora, que es Rob Consultora. Si se suscriben van a poder ver esta charla y las anteriores. También contarles que entre hoy y mañana les va a llegar un certificado de participación. Tienen que completar algunos datos ustedes, pero les va a llegar en formato PDF un certificado por haber participado. Gracias de nuevo, Mariana, si te querés despedir de toda esta gente que ha estado presente el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias por la convocatoria. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy viendo algunas caras conocidas, algunas son totalmente nuevas. Y decirles, yo desde el trabajo que hago en Vicaría de Educación, trabajo con muchos directivos, ¿sí? Y me atrevo a hacer extensivo a todos ustedes lo que les digo a los directores de nuestros de las vicarías, a los que conozco. Lo están haciendo muy bien, lo están haciendo más que bien. Así que los felicito, les agradezco en nombre de todos y cada uno de los chicos que integran nuestros sistemas educativos, las escuelas de gestión privada de la ciudad, y bueno, sigan adelante que lo están haciendo. Muchísimas gracias, gracias de nuevo por participar y estén atentos al próximo webinar de la semana que viene, que se van a enterar pronto la nueva temática a tratar. Gracias por participar y nos vemos. Gracias, Mariana.